Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. En un artículo publicado por Alberto Cañas en Infofamilia Libre podemos encontrar una muestra del nivel en educación al que hemos llegado después de 32 años del OCSE y apunta a dónde iremos a parar en el mismo sentido dramático con la nueva ley de educación LOMLOE. Para ello, parte del hecho de que en la calle de una población española se encuentra una tapa de una alcantarilla en la que textualmente se puede leer Ayuntamiento, escrito con 2 L's y no con Y como es correcto. Y no es una errata, dice irónicamente. Según el autor, podemos cuestionarnos que quizá el operario de la fundición que grabó las letras pudo tener el fallo por despiste o desconocimiento de la gramática castellana, pero ¿y el supervisor de dicho trabajo? ¿Y el responsable de control de calidad? ¿El personal del ayuntamiento o cualquiera con un poco de conocimiento de normas de ortografía que se percatara de tan grave error? Una cadena de errores que demuestran la incultura imperante, la poca profesionalidad o el desinterés generalizado de todo aquel personal por el que pasó la ya célebre tapa por hacer bien su trabajo. Como se puede leer, este es el nivel y no hay más. Y cada promoción es peor, en el sentido que está menos preparada, sus carencias son mayores, son más ignorantes, tienen menos criterio. Y lo preocupante es que estos jóvenes serán, en un futuro no muy lejano, nuestros médicos, ingenieros, arquitectos, en definitiva, los que tengan que sacar adelante este país, la sociedad que nos espera. Más adelante comenta cómo se trata del fiasco del juego como metodología, el aprendizaje cooperativo o por proyectos, de las celebraciones de todas las fiestas y eventos posibles, la promoción del bilingüismo, cuyo resultado es que no saben ni el idioma extranjero ni el suyo propio, y de las TICs, mientras que se elimina la memoria, el trabajo, el esfuerzo, la lectura de verdad y el gusto por la belleza y la perfección. A lo que se pregunta, ¿y tiene viso de solución? Porque la nueva ley LOMLOE nos habla de competencias clave, competencias específicas, situaciones de aprendizaje y demás palabrería vacía y carente de sentido, pero eso sí, con mucha perspectiva de género, mucho feminismo y, cómo no, ecologismo a raudales. Concluye afirmando que con tales planteamientos esta situación, en vez de mejorar, irá a peor sin duda alguna, pues tendremos generaciones de analfabetos funcionales. Y desde el punto de vista de alguien con 2 dedos de frente, no podemos considerarlo como un éxito, sino como un fracaso indudable. Un analfabeto funcional es fácilmente maleable, no es crítico, no es libre, y estos son los fines y objetivos de los distintos gobiernos de los últimos 30 años. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Australia. Declaraciones ante ley que obliga a violar secreto de confesión. Perú. Comisión de Justicia se opone a despenalizar el aborto en caso de violación. México. Preocupación por el impulso de la nueva reforma constitucional. Ucrania. Ucrania podrá celebrar la Navidad el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero. Pasaremos después a las noticias nacionales. Visita pastoral del cardenal Cañizares al arciprestazgo Beato Francisco Gálvez. 600 reliquias de Isabel la Católica se han presentado en Granada. Exposición benéfica de Belénes en Valencia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco se encuentra con productores de la película de San Andrés Kim. Sello Vaticano para celebrar los 400 años del Palacio de España. Audiencia general sobre el discernimiento. Continúa la preocupación por la entrada en vigor de una ley que obliga a sacerdotes a violar el secreto de confesión en Australia. El 1 de noviembre entró en vigor en el estado de Australia Occidental una ley que obliga a los sacerdotes católicos a violar el secreto de confesión si es que en el sacramento reciben información sobre abuso sexual de menores. La norma, que se extiende a todos los ministros de culto de otras religiones, es parte de las nuevas leyes introducidas por el gobierno de Mark McGowan, primer ministro de Australia Occidental desde 2017. Según informa el diario de la Archidiócesis de Sydney, Catholic Weekly, no reportar un abuso sexual del que tengan información en la confesión los hará responsables penalmente. La pena será una multa de hasta $6.000 australianos, unos $4.000 estadounidenses. En 2020, el arzobispo de Perth, Monseñor Timothy Costelloe, defendió el secreto de confesión o sigilo sacramental ante una comisión en el Parlamento de Australia Occidental, uno de los 6 estados de Australia. El prelado reconoció la horrible historia de los abusos sexuales en la historia y explicó las razones de la defensa del secreto de confesión. Los pecados no se confiesan al sacerdote sino a Dios, precisó. En ese sentido, el sacerdote no tiene derecho ni autoridad para revelar nada de lo que ocurre en este encuentro íntimo con Dios.
Por eso, hacer ilegal la práctica libre de un aspecto esencial de la fe católica me parece que es algo que las sociedades seculares modernas tienen siempre entendido y que está más allá de los límites de su autoridad, continuó. ¿Qué pasa si un sacerdote viola el secreto de confesión? El Código de Derecho Canónico establece en el Canon 983 que el sigilo sacramental o secreto de confesión es inviolable. Por esa razón, indica el Código de Derecho Canónico, está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. Asimismo, el Canon 1388 señala que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión late sententiae, es decir, de manera automática, reservada a la sede apostólica. Eso quiere decir que solo el Papa puede levantar la pena de la excomunión en este caso. La Comisión de Justicia del Congreso de Perú rechazó este miércoles la aprobación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar el aborto en caso de violación, con 12 votos en contra, 1 a favor y 4 abstenciones. Entre los que votaron en contra figuraron congresistas del partido marxista, Perú Libre. El proyecto de ley presentado por la congresista del partido izquierdista, Juntos por el Perú, Ruth Luque, tenía como objetivo despenalizar el aborto en casos de embarazos que sean consecuencia de violación sexual, en reconocimiento del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia y evitando para ellas una maternidad impuesta o forzada. Detallaba que el aborto no sería punible cuando éste fuera practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal cuando el embarazo sea producto de violación. La Comisión de Justicia rechazó predictamen del PL 954/21 que pretendía despenalizar el aborto por violación, legalización camuflada. Sabemos que detrás de la despenalización del aborto está su legalización, sin ninguna causal. No lo permitiremos, escribió el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, en Twitter. No vamos a permitir que un hombre se arrogue el derecho de imponer sus creencias ideológicas sobre los derechos de las mujeres víctimas de delitos de violación. Las luchas de las mujeres persistirán y el machismo quedará como un mal recuerdo, escribió Luque en respuesta a lo publicado por Muñante. A este voto en contra se sumaron, entre otros, los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular. La Iglesia mexicana expresa franca preocupación por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación y motivos es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país. La reforma está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. Los obispos mencionan que el INE, Instituto Nacional Electoral, tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral. Asimismo, dicho instituto ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la ley, a las inconformidades y controversias a través del Poder Judicial Electoral. El INE goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo para seguir en muchos otros países. Yendo más a fondo, los obispos dicen claramente que ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan. De ahí que unan sus voces como pastores de la Iglesia Católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común, que es un derecho propio, y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones a través de reformar la ley constitucional. Finalmente, el episcopado mexicano apela a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. Por ello, decimos junto a millones de voces, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país.
La Iglesia Ortodoxa Ucraniana Independiente ha permitido excepcionalmente que sus parroquias celebren la Navidad el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero. Esta decisión está marcada por el conflicto actual y el deseo de acercarse a Occidente y alejarse de Rusia. La mayoría de los países ortodoxos, entre ellos Rusia y Ucrania, siguen el calendario juliano, en el que la Navidad está prevista este año para el 7 de enero, con un periodo de ayuno a partir del 28 de diciembre. Pero la religión continúa siendo un punto de tensión entre Ucrania y Rusia desde la ofensiva rusa del 24 de febrero y por este motivo los ucranianos buscan separarse de los rusos. No queremos forzar a nadie, ha declarado Monseñor Yevstrati Zoria, portavoz de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana al periódico británico The Guardian. Decidiré personalmente qué hacer después de discutirlo con mis feligreses. La decisión llega después de que muchos fieles pidieran el cambio al calendario gregoriano en vigor en Europa Occidental. Esta autorización forma parte de un proceso más amplio de desvinculación de los símbolos de Rusia y la Unión Soviética, que comenzó en 2014 con la anexión rusa de Crimea. Desde entonces se han destruido estatuas de Lenin o, más simbólicamente, se han ido suprimiendo el nombre ruso de la capital, Kiev, en favor de Kiev. También se han tomado decisiones importantes en el ámbito religioso. La Iglesia Ortodoxa Ucraniana es autocéfala, ya no depende de un patriarcado desde 2019. La otra iglesia ortodoxa del país, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que dependía del Patriarcado de Moscú, decidió declarar su independencia 3 meses después de la invasión rusa. El año pasado, el 71% de los ucranianos encuestados por los sociólogos del grupo de estudio Rating dijeron que preferían la fecha original del 7 de enero. Además, el 18% reveló que celebra la Navidad 2 veces, según ambos calendarios. El 25 de diciembre es festivo en Ucrania desde 2017 y la Iglesia Ortodoxa permite rezar en esa fecha. Para evaluar el número de fieles que celebrarán la Navidad este año en la fecha occidental, la Iglesia de Ucrania medirá la asistencia a los lugares de culto, ha dicho el arzobispo Yevstrati Zoria. El cardenal Antonio Cañizares ha querido en sus últimas semanas al frente de la Archidiócesis de Valencia realizar la visita pastoral al arciprestazgo beato Francisco Gálvez, que engloba las localidades situadas en torno a Requena y por tanto a la zona de la que es natural el cardenal, puesto que nació en Utiel y su localidad natal es Sinarcas, donde vivió desde niño. En este sentido, don Antonio, en la visita este martes 15 a la comunidad cristiana de Requena, ha destacado la importancia de esta visita para él. «No quiero despedirme de la diócesis de Valencia sin visitar mi tierra», afirmó. El cardenal Cañizares en la primera jornada de la visita ha sido recibido en la parroquia San Nicolás, donde ha realizado una oración y ha mantenido un encuentro con las autoridades en el Ayuntamiento de Requena. Además, ha mantenido un encuentro con alumnos de religión de bachillerato del Instituto Oleana, con los voluntarios e inmigrantes de la Cáritas parroquial, con las catequistas y los niños de las parroquias, así como las misioneras de Verbum Dei. Finalizó la jornada celebrando el 2º aniversario de la Capilla de Adoración Eucarística Permanente de la Capilla de las Agustinas, con las que tuvo también un encuentro. El miércoles día 16 la jornada comenzó en la parroquia de San Antonio de Requena con una oración y posterior visita a enfermos. Por la mañana el cardenal visitó una bodega de la zona con los sacerdotes del arciprestazgo. Por la tarde fue la visita a San Juan de Requena con la participación de los fieles de la aldea de El Derramador. Se incluyó también una visita a la Cáritas parroquial, encuentro con los niños y jóvenes de catequesis y una misa y encuentro con los feligreses. Por último, el viernes 18 de noviembre estuvo dedicado de nuevo a las parroquias de Requena. La jornada comenzó con la acogida en el cementerio y posterior visita al hospital de Requena. Por la mañana hubo un encuentro con los fieles de las aldeas de la zona en Campo Arcís. Después de la comida que se realizó en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el cardenal rezó la hora intermedia con ellas y con los ancianos residentes. Asimismo, se organizaron sendos encuentros con los jóvenes de la comunidad parroquial y con todos los fieles en la parroquia de San Nicolás, el Carmen. La visita pastoral a Requena finalizó con una misa de despedida a las 7 de la tarde. También el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros, en nombre del cardenal, visitó las poblaciones de Venta del Moro y las aldeas de Jaraguas y Casas de Prada, con cuyos fieles pudo encontrarse. Además, en Venta del Moro tuvo un encuentro con el alcalde y unos concejales. En un encuentro con los agentes de pastoral recordó la importancia de que las comunidades cristianas, por pequeñas que sean, estén siempre acompañadas y por su parte no dejar de esforzarse por crecer siempre anclados en Cristo.
Don Arturo visitó poblaciones de Fuenterrobles, Las Casas, Los Corrales y Caudete de las Fuentes, donde se reunió con autoridades, visitó enfermos y el colegio. Así animó a los fieles a dar gracias a Dios por la fe y a no desanimarse, ya que nuestra esperanza es siempre Cristo. Más de 600 reliquias y los relicarios que las contienen, propiedad de la reina Isabel la Católica, han sido presentadas en la Capilla Real de Granada con motivo de las celebraciones del 5º centenario del traslado de los restos de los Reyes Católicos a la Capilla Real. Estas reliquias y relicarios formaron parte del cortejo que trasladó los restos de los Reyes Católicos y tuvo lugar en 1520 desde el monasterio de San Francisco de la Alhambra a la Capilla Real, informa la Archidiócesis de Granada. Las reliquias, que pertenecieron a la reina Isabel la Católica, fueron presentadas en el Centro Cultural Nuevo Inicio. Los asistentes pudieron después contemplarlas en la Capilla Real con la apertura de los altares relicarios que las guardan. Junto a los restos de la reina también bajaron desde la Alhambra a la capilla reliquias que la monarca había dejado para su enterramiento. Las reliquias son objeto de devoción, veneración y culto. Los relicarios son obras de arte. Los retablos se realizaron entre 1630 y 1633 por Alonso de Mena, destacó don Manuel Reyes, capellán mayor de la Capilla Real. Las 613 reliquias, contenidas en más de 50 relicarios de distintos materiales y tendencias artísticas que componen la colección, fueron presentadas por el capellán mayor, que fue haciendo un recorrido histórico con imágenes ampliadas de estas piezas únicas que contienen reliquias de la colección de la reina, entre las que destacan el Lignum Crucis con fragmentos de la Cruz de Cristo, uno de los clavos de la crucifixión o reliquias de primer grado de los primeros mártires en tiempo del Imperio Romano, como San Sebastián. En el acto de presentación, los relicarios se expusieron en los altares cercanos con las puertas abiertas y dispuestos a la izquierda y la derecha de los mausoleos de los Reyes Católicos. El acto comenzó con el canto por parte del coro de la Capilla Real del Te Deum, con el que el capellán mayor incensó los altares que mostraban la belleza de las reliquias y sus relicarios a los visitantes. Asimismo, en un gesto de homenaje a la reina Isabel y como muestra de la admiración que el pueblo le profesa, tuvo lugar una ofrenda floral en la tumba de la reina. Posteriormente, los presentes pudieron contemplar con detalle las piezas expuestas para la ocasión, culminando así con este acto las celebraciones del 5º centenario del traslado de los restos reales y de las reliquias de la reina Isabel, que tuvieron lugar un 10 de noviembre de 1521, con una procesión solemne por las calles de la ciudad y con la participación de las instituciones granadinas, eclesiásticas y civiles, junto al pueblo en aquella época. La sede de la Delegación Diocesana de Misiones del Arzobispado de Valencia acoge una exposición benéfica con piezas de artesanía monástica elaboradas por religiosas hermanas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno. La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 15 de diciembre, incluye figuras marianas de santos y piezas para el Belén, realizados en piedra dolomita y en madera, así como piezas de cerámica, rosarios, medallas, velas y artículos de piel, entre otros, fundas para Biblias o salterios, según han indicado desde la organización de la muestra. Las piezas de cerámica expuestas han sido pintadas a mano por las religiosas de las Hermanas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno, y la exposición también incluye tallas de madera, iconos elaborados siguiendo la tradición oriental, sobre tejido o madera, e incienso preparado en Tierra Santa por religiosos de la familia monástica de Belén. La muestra permanecerá abierta de lunes a sábado, de 10:30 a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 en la sede de la Delegación de Misiones, ubicada en la calle Avellanas 22 de Valencia, a excepción de los domingos y el día de la celebración de la Inmaculada. Los fondos que se obtengan con la venta de los artículos de la exposición se destinarán, al igual que en años anteriores, a apoyar la labor de la familia monástica de Belén. En la actualidad, las religiosas hermanas de Belén, de la Asunción de la Virgen y de San Bruno cuentan, además de la comunidad en España, con el convento gaditano de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión en Jerez de la Frontera, con monasterios en Francia, donde tienen talleres artesanales, así como en Bélgica, Italia, Austria, Portugal, Alemania, Israel, Estados Unidos, Argentina, México, Canadá, Lituania, Chile y Polonia. La película biográfica The Birth se ha producido con motivo del bicentenario del nacimiento del primer sacerdote católico coreano martirizado a los 25 años en 1846. Este miércoles fue presentado un preestreno de la obra en el Vaticano.
Antes de la audiencia general de este miércoles 16 de noviembre, en el espacio adyacente al aula Pablo VI, el Santo Padre se reunió con cerca de 30 personas de Corea del Sur, entre productores y actores de la película The Birth, que versa sobre el santo Andrés Kim Taegon, el primer sacerdote y mártir católico coreano. El grupo, que escuchó un discurso pronunciado espontáneamente por el pontífice, estuvo acompañado por el cardenal Lázaro Yu Heon-sik, prefecto del Dicasterio para el Clero, el rector del Santuario de los Santos Mártires que el Papa visitó en agosto de 2014, y también la niña que en aquella ocasión ofreció una rosa de plata al Papa Francisco. En agosto de 2021, con motivo del bicentenario del nacimiento de Andrés Kim, el pontífice describió al sacerdote como un testigo ejemplar de fe heroica y un incansable apóstol de la evangelización en tiempos difíciles, marcados por la persecución y el sufrimiento de su pueblo. Este miércoles 16 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, se proyectó un adelanto de la película en el aula nueva del Sínodo del Vaticano. El evento tuvo lugar después de una conferencia de prensa la semana pasada y antes del estreno de la película en Corea del Sur, que tendrá lugar el 30 de noviembre. La película, dirigida por Park Heun-sik, está protagonizada por el actor Jong Si-yeon. En la rueda de prensa, el director dijo que la película está ambientada en la dinastía Joseon, 1392-1910, pero también presenta escenas relacionadas con China, Francia, Gran Bretaña y Filipinas. Sin embargo, como la pandemia limitó los viajes al extranjero, se rodaron imágenes en toda Corea y algunas se generaron por ordenador. Otra cuestión es la de las lenguas, ya que el sacerdote Andrés Kim ha aceptado la cultura occidental a través de las lenguas, la educación y la religión. Así, en la película, el actor que interpretaba al mártir, Jong Si-yeon, hablaba en francés, latín y chino. El Palacio de España, sede permanente de la Embajada de España ante la Santa Sede, la primera del mundo, cumple 400 años. Para celebrarlo, el Servicio de Correos y la Filatelia Vaticana han decidido emitir un sello conmemorativo y un matasellos especial, Die Missionis, para tal ocasión. La Embajada de España ante la Santa Sede fue creada en 1475 por los Reyes Católicos y, según la tradición, se considera que el primer embajador permanente del Reino de España en la península italiana fue Gonzalo de Beteta en torno al 1480. Se trata nada más y nada menos de una edición de 137.500 sellos, 27.500 minifolios de 5 sellos cada uno y con un coste de 1,20 euros por unidad. La emisión comenzó este 16 de noviembre de 2022. En cuanto a la imagen del sello, en él se reproduce la fachada del Palacio de España tal y como se recoge en el cuadro Fiesta en la Embajada de España del pintor Giovanni Paolo Pannini, pintado en 1727 y que actualmente se encuentra en la Apsley House de Londres. En cambio, el matasellos está inspirado en el emblema conmemorativo diseñado por Patricia Pascual para festejar los 400 años del Palacio como sede de la Embajada de España ante la Santa Sede. El Papa celebró este miércoles la habitual audiencia en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco, hablando del discernimiento, tocó los temas de la soledad y la desolación. Asimismo, tuvo palabras de consuelo para el pueblo turco, ucraniano y una mención especial con motivo de los misiles caídos este 15 de noviembre en territorio polaco que mataron a 2 personas. Estar desolados nos ofrece la posibilidad de crecer, de iniciar una relación más madura, más hermosa con el Señor y con las personas queridas, una relación que no se reduzca a un mero intercambio de dar y tener, comentó Francisco durante la audiencia. En este sentido, el Papa destacó la importancia de alcanzar una relación estrecha con Dios. La vida espiritual no es una técnica a nuestra disposición, no es un programa de bienestar interior que nosotros debemos programar. No. Es la relación con el viviente, irreductible a nuestras categorías, apuntó. Y añadió, la desolación entonces es la respuesta más clara a la objeción que la experiencia de Dios sea una forma de sugestión, una simple proyección de nuestros deseos. Para Francisco es importante no querer tener todo el control. Quien reza se da cuenta de que los resultados son imprevisibles. Experiencias y pasajes de la Biblia que a menudo nos han entusiasmado, hoy, extrañamente, no suscitan ningún entusiasmo. E igualmente, de forma inesperada, experiencias, encuentros y lecturas a los que nunca se había hecho caso o que se prefería evitar, como la experiencia de la cruz, traen una paz inesperada. Por ello, el Papa invitó a estar animados.
Frente a las dificultades, por tanto, nunca desanimarse, sino afrontar la prueba con decisión, con la ayuda de la gracia de Dios que nunca nos falla. Y si escuchamos dentro de nosotros una voz insistente que quiere distraernos de la oración, aprendamos a desenmascararla como la voz del tentador y no nos dejemos impresionar, simplemente hagamos precisamente lo contrario a lo que nos dice, aconsejó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.